Para llegar hasta donde todo empezó, hay que salir de la capital rumbo al norte, en bus, en un viaje de 15 horas. Luego, tomar otro vehículo que te lleve a Bawa, la ciudad donde se inicia la selva. Esta selva. Son 6 horas más. En Bawa hay que alquilar una camioneta, 4x4 si es posible. En otras 3 horas llegarás al puerto de Imacita. Desde ahí es media hora más para llegar a Las Cruces. Cuando hayas llegado arriba de la colina, respira, recupera el aliento. Entonces entenderás por qué esta región del Amazonas ha resistido a los incas y a los españoles a lo largo de toda la historia del Perú. Entenderás lo paradójico que resulta viajar hasta la zona con más vida en el país solo para hablar de tanta muerte. Entenderás que lo ocurrido en esta maleza, bajo este árbol, no es el lugar donde todo empezó, sino el último acto, el momento final de una cadena de eventos que empezó a miles de kilómetros geográficos y sociales. Eventos que hoy, desde este preciso lugar, no puedes distinguir, no puedes ver o no has querido ver. Chivolo, un chivolo. Está filmando, está filmando. Al norte del Perú, en la zona de selva que pertenece a la región Amazonas y que limita con Ecuador, está la cordillera del Cóndor. Ahí viven los Aguajún y Huampis, etnias que no se consideran simples comunidades indígenas, sino naciones históricas. A nosotros nos dejan entrar para hacer un taller de video, pero la región sigue convulsionada. El 5 de junio del 2009 ocurrió aquí la peor tragedia política de la última década. Una tragedia que involucró a indígenas, civiles y policías. Un enfrentamiento conocido con el nombre de El Baguazo, que dejó 33 muertos, más de 200 heridos y una persona, el mayor de la policía Felipe Bazán, desaparecida hasta el día de hoy. He entendido la Amazonía a través de los olores, los sonidos, los sabores. Para el pensamiento indígena, para el pensamiento mágico y mítico, la realidad es un disfraz, es una máscara de una realidad interior. La verdadera realidad, la profunda realidad, es invisible. El pensamiento indígena considera a la naturaleza la madre. Son otros mundos. El mundo de la cocha, el mundo del bosque, el mundo del río. La naturaleza es sagrada, está sacralizada. Para Occidente, desde la época de Aristóteles, pasando por Bacon, por Descartes, para ellos la naturaleza es un bien de renta, es un insumo. Hay que someterla, dominarla, extraer lo que tiene de riqueza, ¿no es cierto? Una concepción totalmente machista sobre la naturaleza. Esa concepción, esa visión
ha llevado a Occidente, a la economía moderna, a esta esquizofrenia extractivista sobre la naturaleza que pone en riesgo la humanidad. Nosotros exigimos un derecho y la sociedad occidental entiende de otra manera muy diferente. Y entonces eso es el enfrentamiento. Lo que pasa es que en ese momento estos gobernantes, a pesar de que realmente ellos firman el convenio internacional de 169, el convenio de la OIT, no aplican, no conocían, hasta los abogados no conocen acá. Recién de la curva del diablo, ellos entienden y leen qué es el convenio 169 para los pueblos indígenas. El aprismo nació en el Perú en 1930, denunciando al imperialismo que subordina con su riqueza a los pueblos más débiles. Estos derechistas que piensan en nombre del gran capital, ellos solo creen en el libre mercado, es decir, en la inversión internacional y en la ley del más fuerte, del que tiene dinero. A eso llaman libre mercado. Ellos dicen que cuando venga el capital internacional, el Perú se va a desarrollar. Y yo les respondo, no es cierto. Hace 16 años se viene ensayando esa receta y no funciona. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the President of the Republic of Peru. It's a great day for Peru. I wish to express my sincere recognition to Your Excellency. Your Excellency, you should be sure, as well as the members of the Congress and the American people, that in Peru this treaty will not exclude the poorest or the Peruvian workers. Good. Con el ingreso de la minera Afrodita a territorio indígena, empezaron los reclamos, las cartas de los nativos dirigidas al Congreso, al Ministerio de Energía y Minas, a las autoridades de Petroperú. Cartas que rechazaban la exploración y explotación de hidrocarburos en tierras protegidas. Pero el gobierno aprovechó el poder que le dio el TLC con Estados Unidos para aprobar, con ayuda del Congreso,
varios decretos legislativos que dejaban los terrenos indígenas a manos del mejor postor. El Congreso delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que legisle en materia de Tratado de Libre Comercio. Se sacaron como 100 decretos legislativos que se necesitaban para poder cumplir con ese acuerdo que ha sido muy importante, que está vigente. Había una variación de cómo se decidía sobre las tierras de la comunidad. Cualquier acto de disposición sobre las tierras antes del decreto legislativo 1015 requería el voto favorable de no menos de las 2/3 partes de la Asamblea. Con el decreto legislativo 1015 requería no menos del 50% de los comuneros asistentes a la Asamblea. La disminución del aval ya no estaba técnicamente sustentada y tampoco esa decisión había sido materia de consulta a los pueblos indígenas. En la ley forestal anterior al decreto legislativo 1090 no se permitía el derecho a propiedad sobre las tierras forestales. El decreto legislativo 1090 sí lo permitía. Hubo una preocupación de que estas tierras que antes eran del Estado y varias de estas tierras incluso ocupadas por pueblos indígenas pudieran luego ser otorgadas en propiedad a actores terceros, ¿no?, que no fueran las comunidades. No, la compañía. El decreto legislativo 1019, que nos comprometimos a derogarlo, lo hicimos, lo derogamos. Y aún así estos señores eran de la idea que no se derogara uno, sino 11 decretos legislativos. Muchos de ellos no tenían nada que ver con afectar los derechos de las comunidades y antes bien eran importantes mantenerlos. ¿Por qué? Porque eran parte de los compromisos que el Perú había asumido para poder suscribir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? Él es Carlos. Él vende sus productos en un lugar donde hay pocos compradores. A Carlos le iría muchísimo mejor si vendiera sus cosas en un lugar con mucha más gente con plata. Mientras el Perú oficial festejaba su soñado acuerdo con Estados Unidos, en la selva, los nativos empezaron a exigir la anulación de los decretos legislativos. Nosotros estamos todos en pie de lucha, simplemente para que las leyes que atentan los territorios de los pueblos indígenas sean derogados. Entonces apareció la ministra Mercedes Arauz para ubicar a la opinión pública en contra de los indígenas. Si se derogaban esos decretos, el Perú perdía todo el TLC. ¿Y qué pasaría si se deroga? Pongámonos en ese supuesto. No generaría un problema, ¿no? Porque tendríamos que hacer una legislación nueva, pero ¿cuál? O sea, una derogatoria nos deja en un vacío legal que nos deja sin capacidad de control. Nos podrían llevar a un panel de incumplimiento y decir, ¿y eso qué implicaría? Que podríamos ponernos sanciones, sea comerciales, sea sanciones de otra naturaleza, hasta la declaración de que el tratado no está siendo cumplido. Aumentaron los reclamos, pero el 2007 no había tiempo para protestas. El primer mundo nos llamaba, y casi todos nos sentíamos emocionados con ello. The winner is one of the greatest traditions, the pre-Columbian Machu Picchu. Señora ministra, las gracias por estar acá. Algo que acaba de decir una peruana es, nos sentimos felices de ser peruanos. Esto llena de orgullo y aumenta la autoestima de los peruanos. ¿Cómo lo recibe usted? Esa es la clave de esta campaña. La campaña era recobrar nuestra autoestima y saber que somos capaces de estar juntos y unidos para lograr éxitos. Podemos construir un Perú de primer nivel si nosotros seguimos unidos y no nos destruimos con huelgas, con bloqueo de carreteras, si no nos interrumpimos en nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestra gente. Estamos orgullosos de ser peruanos. Aquí es posible vivir. Agua, ¿quién tiene agua? Agua, para darle agua. Es lamentable que después de 186 años de la creación de la República del Perú, cada vez con este tipo de actos el gobierno escuche. Realmente es una vergüenza vivir en nuestro país, llamado Perú. De pronto, parecía que el tratado comercial más importante para el Perú estaba en peligro por culpa de los nativos, y la única respuesta oficial que obtuvieron por sus reclamos fue un artículo del presidente Alan García, publicado en el diario El Comercio, titulado El síndrome del perro del hortelano. Las ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es Dios, en fin, todavía volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad
donde se dice no toques ese cerro porque es un apu, no toques esos peces porque son criaturas de Dios, no me toque a mí esta zona que es un santuario. Y uno pregunta, ¿santuario de qué, no? Es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados. Oiga, las almas de los antepasados están en el paraíso seguramente, no están ahí. Yo encuentro como concepto el barrio hortelano deleznable, intelectualmente insostenible, ridículo finalmente. Además, por supuesto, no digamos nada de totalmente contradictorio con los ofrecimientos que lo llevaron a la presidencia, ¿no es cierto? Pero aquí, bueno, la política que ha habido normalmente en todas las elecciones es promete hasta que mete, después de metido, nada prometido. El barrio hortelano es, como digo, estúpido, no resiste el menor análisis, el menor escrutinio intelectual. Hay pensamiento conservador que es sólido, fuerte. Se puede estar de acuerdo con él o no, pero es respetable, tiene fuerza, tiene consistencia. De esto no, esto es una masa fofa, este es un caso sencillamente de obesidad intelectual, no tiene, es pura fofedad neuronal. Si en esta región existe algún atraso, no es en ideologías o creencias, sino en temas tan prácticos y tangibles como el agua, la salud, el medio ambiente o sacar un DNI. De las zonas más ricas del Perú, tú transfieres recursos a través del presupuesto a las zonas más deprimidas. Yo no veo que haya un sentimiento antinativos, no lo veo. Te soy bien franco. No es que los olviden en cosas. Pero discúlpame. No sé, en salud. O sea, hay un olvido que eso no se puede negar. Como quisiera que en cada cuadra hubiera una posta médica y que tuviéramos colegios sensacionales y universidades magníficas. Oye, feliz seríamos todos, pero ¿hay los recursos para todo eso? Ay, pues. ¿Por qué llamamos olvido a lo que se llama imposibilidad? ¿Acaso el presupuesto es un barril sin fondos, lleno de oro y que alcanza para todo? No es verdad, pues. No es verdad. Y el Perú ha tenido muchas limitaciones presupuestales durante décadas. Entonces decir, los pueblos olvidados del Perú, no me jodan. Y yo le digo a mi sobrino, ¿por qué te vas a ir? No te vayas, porque cualquier cosa puede suceder. No, tía, si nosotros no nos vamos a pelear. Simplemente estoy llevando mi lanza. Con esa lanza, ¿qué voy a hacer yo? Ese lanza no mata, dice. Si está cerca ahí, sí puedo picar, pero ¿qué? Pues ni siquiera 10 metros se puede botar. No se puede matar, me dijo él. Nosotros vamos a luchar, a hacer paro nomás, paro pacífico, para defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire, porque nos han vendido. Yo le decía, de repente nos están engañando, hijo, le decía, no te vayas. No, tía, me dice, si yo regreso a mi comunidad, me van a decir, porque soy cobarde, he regresado, tengo que irme. Veíamos que se ha ido. Daba pena, pues. De todos daba pena, porque con una lancita que se iban, otros apenas lanza que hicieron, feicimito, otros más bonitos, otros así, todos con su lanza. Sí, vamos a luchar, decían. ¿Qué van a luchar con esa metralleta que va a hacer así? ¡Pum, pum, 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 pum! Que a ustedes en un 5 ya les mataron a toditos. Decía, ¿y ustedes con qué van a hacer con la lanza? Decían que no van a pelear. Ya, pues.
Derogaron 2 decretos legislativos, la 1015 y la 1073. El presidente del Congreso de la República se comprometió a conformar la comisión multipartidaria para evaluar los otros decretos legislativos, 9 decretos legislativos que nosotros considerábamos las más perjudiciales, digamos. Nos decían de que vamos a derogar estos decretos legislativos. Muy bien, pero ¿quién va a derogar? Eso le hace el legislativo. Nos mandaban al legislativo, nos íbamos con el legislativo y nos decían, no, nosotros ya no podemos hacer nada porque eso ya viene desde el Ejecutivo. O sea, era una peloteada, digamos. Estos señores insinuaban un diálogo con el Poder Ejecutivo y el Congreso, cuando en la práctica iban haciendo que todas sus bases bajaran a la curva del diablo para bloquear las carreteras. Había un poco la política de oídos sordos de un lado y otro lado, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión de que el Estado peruano, incluyendo el propio Congreso de la República, escuchó muy poco, porque finalmente quien tendría que haber resuelto estos problemas de las leyes debió ser el Congreso de la República. Tanto por parte de la PCM que presidía Yehude Simons y de acá del Congreso, hubo de repente mucha elasticidad en ampliar un diálogo. Cuando se llegaba a un acuerdo, ellos retrocedían y decían que iban a consultarlo y luego venían y decían las bases no están de acuerdo con lo que hemos acordado. Y siempre desandaban lo poco que se avanzaba. Contra la opinión de mucha gente, se tuvo una mesa de diálogo de larguísimas semanas, donde tejíamos y estejíamos. Para que las bases Aguajún aprobaran nuestra propuesta de grabar en sus comunidades, pasaron 3 meses, 90 días de idas y vueltas, de espera y paciencia. El diálogo entre el gobierno y los nativos por un asunto nacional duró 50 días. Lo que sucede, yo le he conversado inclusive con los mismos dirigentes o las personas de las comunidades nativas. ¿Por qué nosotros? Ellos me comentaron de que tenían que ser Petroperú porque era la organización, institución u entidad más importante en esa zona. Ellos afirmaban que si tomaban, por ejemplo, la municipalidad, el alcalde, pues al gobierno no le interesaba, no iba a pasar nada. La historia es así. A 3 horas de bloqueo, en medio de la selva virgen, 2000 nativos rodearon las instalaciones de la estación 6 de Petroperú. Y un paso atrás, la lucha continúa. 35 policías y 13 civiles permanecían dentro de la base. Una reja de púas los separaban de los protestantes que acampaban fuera. El acta que firmaron constaba de 2 puntos. Primero, los policías no podían salir de la base y a cambio los indígenas no podían entrar en ella. Segundo, los policías abandonaban sus armas en un depósito neutral y a cambio los nativos no realizaban ninguna acción hostil contra ellos. En cualquier otro país, esta sería una situación de emergencia nacional. Aquí estuvieron así más de 50 días. Este es el domingo 7 de junio del 2009. Me degollaron con lanzas, machetes a policías. Aquí está la foto también de mi esposo.
El archivo periodístico más grande sobre el Baguazo no se encuentra en las hemerotecas de los diarios ni en la Biblioteca Nacional. Lo tiene Flor de María en su casa, desde los titulares iniciales hasta los últimos apuntes, cuando Bagua ya era noticia pasada. Su esposo fue el comandante Montenegro, jefe de los policías secuestrados en la Estación 6. Quería conocer a fondo lo que mi esposo había vivido, lo que ellos habían vivido durante esa semana y sobre todo el mismo día, ¿no? El 5 de junio. Mi esposo dice, no, yo me hubiera regresado, Flor, en cuanto salga el 4 de junio lo del Congreso, que aprueben la ley, ¿no? Que están debatiendo, yo al día siguiente ya estoy en la casa ya. Así que tú atenta a las noticias nomás, me dijo, y el 4 aprueban la ley y yo me estoy regresando a la casa. Así que no te preocupes, me dijo. Les pido orden, por favor, les pido orden. La sesión fue convocada a las 9:30, todos lo sabían. Debido a la tardanza de los nacionalistas y a la viveza de los apristas, el tema pasó a cuestión previa. La ley debió ser sometida a votación en el Pleno, como los machos, para ver qué pasaba. En su lugar, se recurrió a una argucia del protocolo legislativo que ha desencadenado toda esta tragedia. La ley que era tan importante, tan esperada para todos, no se debatió ese día, ¿no? Nadie puede argumentar que porque no se reúne o se reúne el Congreso, usted va a tomar las carreteras o va a cometer actos de violencia. Con ese criterio, el Congreso estaría siempre presionado por los violentistas para que la agenda del Congreso no sea la agenda que quiere el país, sino la que quieren los violentos, ¿no? En realidad, lo del 4 de junio parecía una puesta en escena. Horas antes, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya había recibido una orden directa de Palacio de Gobierno. Ya era hora del desalojo final. Es por la toma de la estación de bombeo número 6 de Petroperú que se produce el desenlace y un poco la desesperación del gobierno, porque son las empresas petroleras las que, después de haber almacenado durante esos 40 días, 42 días, el petróleo que producían, habían colmado su capacidad de almacenamiento y entonces tenían que cerrar los pozos. Ahí es que, según todos los indicios, aunque no hay actas del Consejo de Ministros, el presidente García dice una frase como, ya pues ministra, ya es hora. La policía recibió por decreto supremo correspondiente al mes de mayo, 9 de mayo, la orden de restablecer, ¿no?, la tranquilidad y la viabilidad. Desde mayo la policía vino planificando su plan estratégico, sus planes operativos, de acuerdo a sus protocolos, de acuerdo a sus manuales de derechos humanos y de acuerdo a su ley orgánica. Aunque la exministra diga que se trata de un operativo planeado desde mayo, llega a nuestras manos un documento que la desmiente. Es el informe de inspectoría, la investigación interna de la propia policía. Aquí se señala que recién el 3 de junio, 2 días antes del Baguazo, se nombró al general Luis Muguruza como el jefe policial de un desalojo que se debería realizar en menos de 24 horas. Los testimonios que hablan de una improvisación mayúscula son numerosos. Lo que hace Muguruza es, en primer lugar, desautorizar a Uribe, que es el jefe policial que ha venido trabajando durante estos meses y trabajando con paciencia, obteniendo muy pocos días antes del 5 de junio, me parece que en el último fin de semana de mayo, que se abra la carretera por unos días. Al llegar Muguruza en víspera de la intervención, queda absolutamente desprovisto de mando Uribe, y Muguruza en 24 horas, con un sobrevuelo de helicóptero, diseña un plan de operaciones que realmente es de vergüenza, ¿no? Conociendo la inminente intervención policial, muchos nativos toman una decisión hasta hoy desconocida para los peruanos: abandonar el bloqueo a primera hora de la mañana del 5 de junio. En la noticia llegó que mañana ya vamos a llegar porque no hay acuerdo, nada. Estamos cada día, creo, la gente iba enfermando, empeorando ya, pues. La comunidad aquí entero, el pueblo, Juan Velasco, Nieva, todo preparaban Masato para su llegada. Y total, no ha sido así, pues. Era un día, 4 de junio, que ya la mayoría ya querían regresar, porque ya estaban cansados y ya no nos quedaba la energía tampoco. Habíamos coordinado entre todos para regresar el 5 de junio después de desayuno. Eso ya estaba organizado. Un grupo salimos a conversar con el comandante. Ya ellos también nos aceptaron que ya no pasa nada. Todos los testimonios, inclusive el propio general Uribe, dan cuenta
de que había una disposición para retirarse. Yo tengo toda la impresión de que se decide el operativo para impedir que se retiren pacíficamente, es decir, para hacer un escarmiento. Es decir, oigan ustedes, no pueden interrumpir una carretera a 40 días sin llevarse a un reglazo en la mano. Maestros antiguos, no es casualidad que la ministra fuera... La mayoría estuvimos descansando, todavía no nos levantábamos. Y había un grupo que estaban preparando el desayuno. Y entre eso, al otro grupo dormían en la pista. El grupo que dormían de la pista vio el grupo que ya estaban avanzados de arriba, la policía, los de Nuez. Y ellos fueron los que al corriendo pasaron, miren, el de Nuez está arriba, está como sonrisa, como siempre nos engañamos, ahí viene, así nos jugábamos también. Y la mayoría no hacían caso. Mentiroso. ¿Qué van? No, serio, corriendo pasaba avisando a los grupos. Y después el otro empezaron a gritar, mira, ya, es cierto, levántese. Nos salimos todos los varones arriba a protestar que no bajen, que solo ni siquiera disparen. Por favor, ahí nomás, que después del desayuno vamos a bajar para decir eso. Y empezaron a tirar lagrimógenas. ¿Quién eres tú? El Perú no quiere a su gente, no quiere a los reservas, que somos un ejército que hemos protegido el Ecuador cuando hubo conflicto en el 95. Eso siempre vota alguno. Hay un nivel de la toma de decisión en sí, política, hay un nivel de estrategia general, estrategia operativa y las tácticas específicas. La decisión política es decisión del ministro o la ministra del gobierno central. La implementación, la puesta en práctica, la realización de esta decisión pasa a través de una estrategia en la que puede o no participar el ministro o la ministra. Ahora, en este caso en concreto, la ministra del Interior posteriormente
indicó de que ella no sabía absolutamente nada sobre los detalles operativos. Sin embargo, hubo una serie de testimonios, todos que se corroboraban entre sí independientemente, en el sentido de que la ministra estuvo en la víspera de la acción en el CEOPOL, en la Central de Operaciones Policiales, haciendo preguntas muy específicas sobre lo que se iba a hacer y realizar. El desconocimiento profundo de todos los detalles solamente sucedió ex post facto, una vez de que la operación terminó en la debacle, en la catástrofe en que finalmente concluyó. Escuchan, señores, solamente eso podría ser una emboscada para los terroristas, no para los otros hermanos nativos que están en lucha. Creo que hay 2 policías detenidos acá, señoras y señores. Algo primicia para ustedes. Los hermanos nativos han detenido 2 policías. Vamos a ir hasta allá, señores, para ver esas caras de estos renegados también por el Estado. Ese tirador selecto. ¿Ah? Lado. ¡Qué hombre! Esa es sangre aguaruda. ¡Ya no disparen!
escuchar. Hemos tirado el 90%. Nos falta el 10%. Por el honor de nuestros colegas, lo vamos a lograr. Por ellos que nos están mirando, vamos a culminar acá. Pero nadie hace nada sin que yo ordene. Lo vamos a hacer bien, vamos a acabarlo. Esto ya está hecho. Bajo un solo lema. ¡No! Ese es el arma que hemos encontrado, ese es el arma que teníamos. Si abres la boca te piso por chatumar, ¿eh? Supuestamente ya el grupo anterior había hecho el reconocimiento, pero lamentablemente pues el grupo de mi hermano, que llegó recién, fue a enfrentar, se fueron al frente, porque dice que el comandante había dicho, bueno, los frescos que han llegado de Lima, que pasen al frente. Es así que sin hacer un reconocimiento del área, ellos pasan al frente y los que ya habían estado una semana quedaron en la parte de atrás. Les quitaron sus armas, los mataron arriba en la colina y con esas mismas armas bajaron disparando al grueso de la policía que estaba abajo en la carretera. Es así que a mi hermano le dan un balazo acá en el abdomen, ¿no? Y yo digo, si hubiese tenido un chaleco antibalas, no hubiese muerto mi hermano. Esa ha sido la diferencia entre la vida y la muerte de mi hermano, un chaleco. Me han quitado a mí. Me han quitado a mí por culpa de los congresistas. Por todos los lados han sido culpables todos, comenzando del presidente. Han pasado 3 años que ni siquiera yo puedo escuchar música. No puedo porque comienza a zapatear mi corazón. ¡Cójala al policía que viene hasta acá solo! ¡Pierdas a ver que está volviendo a tirar bombas!
El 5 de junio a las 6 de la mañana la gente nos despertamos, una señora viene corriendo, dice que le mataron a Santiago Humano y están que matan a la gente. Ya no era vida ya. Ya no era vida ya. Yo la primera persona que escuché que habían matado, eso es lo que dijeron. Ha muerto el líder Santiago Humano. A todos mis hermanas, a mí nos impactó, nos pusimos a llorar. Para mí fue chocante, dije, se murió. Se murió el líder y hoy día sí va a haber una guerra, dije yo. Hoy día va a correr sangre. Desgraciadamente va a correr sangre. Porque en mi tierra matan a un líder, ese día corre sangre. Y yo dije, pobrecitos los policías que están ahí, dije yo. Porque hoy día sí la venganza va a ser dura. De una ráfaga cae 3 disparos. Y uno de esos disparos es el que toca 8 impactos intestinales. Y entonces yo fui caído y después me llevaron al hospital y de ahí a las operaciones, ¿no? Comunicaron que yo había caído y estaba muerto. Entonces de ahí es que organizan la matanza de Estación 6 porque habíamos roto una acta de acuerdo de no violencia, de no maltrato, ¿no? Mira, esta es una vista aérea de la Estación 6. Y aquí están ellos, mira, acá. Todos estos que son azules, sí. Ahí vivían ellos, acá estamos. Se estaba produciendo un genocidio, un etnocidio, que ya iban 50 muertos, que iban 80 muertos, que iban 100 muertos. Y eso alteraba más a los indígenas, ¿no? Eso fue lo que les exaltó más, por la información recibida. Hubo mucha tensión, toda esa noche y madrugada fue muy difícil. Nosotros no podíamos dormir, ¿no? A las 6 estábamos desayunando. El dirigente pidió hablar con nosotros, conmigo y con el comandante, ¿no? Prácticamente ya estaban empujando las mallas, ¿no? Y mientras hablaban con nosotros, ellos ya tenían una estrategia, porque después se han encontrado maderas que las recostaban como un plano inclinado a la malla y por ahí han subido. En un descuido de la vigilancia, bueno, los sorprendieron y empujaron, ¿no? Y se metieron todo. Ahí ya fue incontrolable. ¿Esta foto qué día fue tomada? El 5, perdón, el 6 de junio, sí. Pero lo pusieron así. Sí, así. ¿A quién responsabilizo? En el tema de la Estación 6, ¿usted sabía que estaban los policías ahí secuestrados hace varios No, nadie lo sabía, ni siquiera lo informó en las reuniones que tuvimos en que estuvo el gerente general de Petroperú, el señor Celis. No lo informaron. Usted comprenderá de que si lo hubieran informado a tiempo, que había secuestrados de la policía, que había secuestrados de los trabajadores de Petroperú, y de que esto era una cuestión rotativa, que salían unos y entraban otros y depositaban sus armas, eso hubiera demandado una operación de rescate con personal sumamente calificado y no con simple soldadesca de la zona. Pero hay una base militar más o menos cerca, la de Mesones Muro, ¿no? A la Estación 6. Bueno, el tema de la cercanía es muy relativo en zona de selva. Tú puedes decir que hay tantos kilómetros de un lado al otro, o de un lugar al otro, pero caminar en la selva o discurrir a través de los ríos, mira, te demora horas o días. La ministra es responsable no solo por ordenar un operativo con imprevisión, con aceleramiento, sin tomar en cuenta que la estación de bombeo número 6 está rodeada por 1000 nativos. Interviene en la Cruz del Diablo sin preocuparse. Y su excusa es que no, que el ejército debió llegar ahí. El general de la Fuerza Armada del Ejército de esa zona, el general Víctor Raúl Silva, informó
con toda claridad de que los soldados que él comandaba eran del servicio militar, no son soldados profesionales, y que eran de la zona, gran parte de ellos aguajín, gran parte de ellos de comunidades indígenas. En consecuencia, esa gente no iba a actuar en una operación de interdicción con la eficiencia que pudiera ser requerida. No pueden pretender enfrentarse con 1000 nativos cuando el grueso de su fuerza está compuesta por nativos. Pero eso es, la excusa de Cabanillas es, y eso es lo que la lleva a decir, pero ahí sí con absoluto descaro, a las 12 del día del 5 de junio, que en la estación 6 no pasa nada, cuando ya están capturados y van a ser muertos en los 120 minutos siguientes 18 policías. Ministra, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, mucho gusto en saludarlo, Chema. Cuéntenos, por tal? favor. Bueno, todo el país sabe que esto tiene ya más de 40 días y la policía desde el primer día ha estado siempre con presencia disuasiva, preventiva. Hemos desalojado también a nativos de una serie de estaciones, no solamente del gas de Camisea, centros de bombeo de petróleo. Ahorita mismo se ha resuelto ya la estación 6, Cusurande, que también estaba rodeada, y casi todas las estaciones de Petro han estado rodeadas de nativos en situación beligerante, y la policía siempre ha actuado como le corresponde. Gracias, Elena. Tenemos una llamada al rotafono de RPP. Hola, buenas tardes. Aló. Sí, señor, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Aló. ¿Cuál es su nombre, por favor? Aló, Carlos Guamán desde Imacita, Carlos Guamán desde Imacita. Díganos, Carlos, ¿qué está ocurriendo en Imacita? Ya, mire, estamos llamando para informar que en estación 6 han sido tomados de rehenes 38 policías que están al mando de un comandante, más el ingeniero Fernando Rizar Jorge. Ellos en este momento han sido llevados a la montaña, para poder negociar con las autoridades, ya que 50 días de huelga no nos hacen caso. Entonces se ha tomado esa decisión por la razón de que en Bagua nuestros hermanos aguajún fueron abatidos con bala de fuego. Usted, señor, es parte de este grupo que ha tomado como rehén a los policías. Sí, los 38 policías han sido llevados a la montaña, son acompañados por 400 hermanos aguajún que han ido con ellos al monte. Por eso les digo, el armamento que ellos portaban, todo ha sido decomisado por los reservistas de los héroes del CINEPA, y ellos están listos para defenderse con ese armamento. ¿Y todo esto es a cambio de qué, señor? A cambio de que, en primer lugar, retiren de inmediato a las fuerzas policiales que están llegando, tanto a estación, tanto en Bagua. También estamos pidiendo que los muertos, hermanos hispanos y aguajún, pertenecientes a ese distrito de Imasa y la provincia de Cóndor, regresen de inmediatamente, porque dice que en Bagua no les dejan pasar la policía para poder sacarlos. Señor, si no consiguen lo que están reclamando, señor, es bastante grave lo que nos está diciendo, y la verdad que los pone ustedes en una situación muy complicada. ¿Qué es lo que quiero hacerle una pregunta? ¿Qué va a pasar si las autoridades no aceptan lo que ustedes están pidiendo? Pues lamentablemente el pueblo tomará la decisión de ejecutar a esas personas, porque nosotros tampoco no podemos ir contra toda la población, ¿no? Esto es realmente sorprendente lo que nos están diciendo. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que pasó con la gente que está viendo agua? A ver, ¿por qué atacaron de esa manera desde los helicópteros? ¿Por qué dispararon fuego, con armas de fuego? ¿Ah? ¿A quemarropa han disparado? Entonces, ¿por qué ellos no consideraron eso también? ¿Y ustedes piensan hacer lo mismo? Un dirigente aguajún nos contacta y pide una reunión en Chiclayo. La cita es en un parque. De su mochila saca fotos inéditas de la invasión a la estación 6 tomadas el mismo 5 de junio del 2009. Le pregunto por qué me las muestra. Me responde que no quiere esconderlas más.
Las conclusiones apuntan básicamente a demostrar que la policía ha actuado con ineficiencia, no por culpa de los oficiales que están ahí, como Montenegro, que muere, sino por culpa de unas directivas apresuradas, precipitadas. La fraternidad, para hablar en términos del partido aprista, hace que ellos blinden a Cabanillas, porque en realidad señalar la responsabilidad política de Cabanillas es de alguna manera señalar la responsabilidad política del presidente de la República, que es el que ordena el operativo. El presidente de la República es inimputable por sus actos de gobierno, pero hasta que termine su gobierno. Luego se le podría atribuir responsabilidad política también. Lo que a mí creo que me impactó tanto como el desenlace trágico fue el discurso del presidente en el Día de la Bandera. El día 7 de junio hubo un discurso muy largo del presidente en el cual prácticamente se le decía a la nación que lo que había ocurrido en Bagua era algo que estaba totalmente justificado y que así como Bolognesi había defendido a la patria y se recordaban esos sucesos importantes para la nación, también lo que había ocurrido en Bagua había sido algo equivalente al combate contra enemigos externos. Es solo una larga y la misma lucha la que vivimos, defendiendo a la patria de sus adversarios. ¿Qué pasa con nuestra patria, que no defiende lo fundamental, que es su avance, que es su progreso envidiado por otros pueblos? Hemos sufrido una agresión que es producto de una conspiración, que es la de los que no quieren que el Perú progrese, o por sus intereses externos, o por su ignorancia elemental. Yo sé que la inmensa mayoría de peruanos quiere desarrollo, quiere empleo, quiere modernidad. Ese es el país mayoritario y moderno que tiene que oponerse a fórmulas de salvajismo y de barbarie que vuelven a aparecer. No había ningún elemento de autocrítica, ningún elemento de lo que en términos católicos se podría decir dolor de corazón o propósito de enmienda. Y al no estar de acuerdo con los términos con los que se viene enfrentando las demandas de la población amazónica, no me queda sino hacerle llegar mi renuncia irrevocable. Todos los que integrábamos el gabinete ministerial éramos responsables. Algo que no estaba para nada claro. Creo que había una tendencia a evadir responsabilidades en algunos casos. Y un mes después, cuando hubo una misa que organizaron los familiares de los policías, hubo, como suele haber, peticiones. Y yo copié una de ellas, que decía así: que Dios dé a nuestros gobernantes humildad y cordura. O sea, todo un análisis de un manejo de un conflicto en el cual había primado la soberbia. Soberbia, o sea, los nativos no son quién para decir por dónde debe marchar el país o la selva. Y es lo que hace de esa, llamémosle entre comillas, filosofía del perro del hortelano, una noción tan poderosa que ojalá no vuelva nunca a ser gobierno en nuestro país. Y llamo al Perú a la unión. Piense cada uno de los peruanos en el último momento de cada uno de esos policías. Policías sobrevivientes de la Estación 6 se han reunido con Flor de María varias veces. Ellos le contaron detalles de los últimos momentos del comandante y de sus demás compañeros. Los sobrevivientes no querían ser grabados, así que ella tomó nota de lo que dijeron sobre estos últimos momentos. Últimos momentos dedicados a preguntarse por qué el gobierno los llevó hasta ahí para después dejarlos a su suerte.
Últimos momentos queriendo saber por qué no llegó ayuda, por qué fueron abandonados. Preguntarse eso justo antes de caer sobre la hierba y morir. Para nosotros, la selva es el pulmón que uno tiene, ¿no? ¿Qué pasa si te destripan y sacan tu pulmón? Tú mueres. Entonces, nuestra vivencia, la única supervivencia, es la selva. La tierra que hay que defender a capa espada. Pase lo que pase. Y eso es lo que ha tocado el gobierno y no se dio cuenta cómo en la boca del lobo se metían. La supervivencia de nuestros hijos, la vivencia cultural, nuestra identidad como pueblo permanece en esa tierra que tú has defendido. Y de esa tierra es lo que hay que desarrollar, que hay que llegar a acuerdo con el gobierno, sin pelear, que cómo nosotros buscamos el desarrollo para nuestro pueblo. No que nos impongan Lima tal como ellos piensan, ¿no? O sea que debe consultarnos qué es lo que nosotros queremos frente al desarrollo que el gobierno, que el Estado quiere imponer en esa parte, ¿no? Yo he luchado justamente en la defensa de mi propia, de mi pueblo, ¿no? Entonces, si se vuelve a hacerlo, pues lo defenderemos. Si mueres, pues mueres, pero la tierra sigue. El dinero se acaba, pero la tierra sigue. Libro mas ama ya mahuya. Masih kuita macho na humayusha. Nahema ko. Kamu chapino tia uka hundo tika mo iya to chupino ni bendo. Iya no fue que. Dicen que los estaban quemando, pero como dice que salió en la prensa, le dejaron de quemar. No sé si será cierto. ¿Ella es la mamá? Sí, ella es la mamá. Niha, Marina, boto tagi. Ini main kirham tawa himma hochicha manona ini asta ham tawa. Tita. Niminach aking kat nung tita. Tita, wam kasabanta. Esta película termina con un señor que nos cita a las 7:30 de la mañana en el parque de su barrio. Viste de traje y va con prisa al trabajo, por lo que él solo puede atendernos 10 minutos. El señor se llama Renan Delgado y está aquí para hablar de su hijo. Él participaba como sus colegas de la DINOES resguardando las mineras, resguardando entidades privadas, públicas, pero no ha participado en un operativo como este. Pero sí él estuvo preparado porque llevó cursos en la DINOES para ese tipo de incursiones. Pero en esa oportunidad sí estuve en la casa fines de mayo y el domingo 31 de mayo se despidió él porque se tenía que ir y no sabía a dónde. Y tengo acá las fotos que les han tomado allá en la morgue. Casi sentado sobre la tierra del parque, al señor Delgado ya no le importan la hora, ni el traje, ni si lo están grabando. Realmente los sentimientos siempre han sido encontrados. Por un lado, de impotencia de no poder hacer nada para llegar a la verdad, de que paguen los culpables. Impotencia porque la entidad
en la institución a la que mi hijo perteneció, lo dejan en un segundo plano las autoridades de turno. Impotencia porque la prensa no nos da cabida también para dar esa versión. Sin embargo, la señora Cabanilla sí se pasea de programa en programa televisivo dando su versión. Y vemos que acá en nuestro país no estamos encontrando justicia, ¿no? Y según cómo se dan los hechos, vemos que esto va a continuar así. Es por eso que cada vez que veo las fotos, veo la información, me da mucha rabia. Y aconsejó mal al presidente o como que asumió una cuestión de Estado diciéndole que si se derogaban los decretos que se les iba... Eso son mentiras, totalmente falso. Nunca hizo cuestión de Estado. Yo nunca hice cuestión de Estado, y menos por todos los decretos. Jamás decirle al presidente que yo me ponía en la a la derogatoria de los decretos legislativos. Eso fue una historia que crearon, y además me revisó toda la prensa del momento. Y en ningún momento hubo una declaración mía que dijera algo similar. El capital petrolero del mundo está buscando dónde invertirse. Por Dios. ¿Desaprovechar eso? Patainawa, na puchalame, chao, tuamuawe, na tushkam, puguminawe,
inamoni apawi umigwawa nunu. Chas ramas Jonathan, ramas kaistaya. Vika a las 11 caninere, donde Hassan, nuna patay na batayme, natu, pulcriminave, inamoni apawi umigwawa nunu. Tua, vaya nasum, manusyakan ataye apoy di Manu Putin.